Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de La Pelota Opina. Hoy vamos a hablar un poco de fútbol nacional acerca de cuáles son las novedades respecto al regreso del torneo en todos los berenjenales en que se ha ido metiendo la Federación Salvadoreña de Fútbol y que todavía no sabemos cómo va a terminar esta historia. Para esto nos acompaña este día Denis Portillo y Salvador Méndez y vamos a entrarle directamente al tema. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Chamba. Por aquí, todo bien, todo tranquilo y siempre pendiente de ver las novedades que nos va dejando la federación, como lo habíamos discutido en un episodio anterior. Lástima que no apostamos, les hubiera ganado, Sí, es pero cierto. ya nos dijeron que sí, va a haber torneo, a saber cómo lo van a sacar, pero juran que va a haber torneo. Claro. ¿Cómo estás, Chamba? Hola, buenas noches, Chelo. Hola, Emi. ¿Qué tal? ¿Listos para otra nueva edición de La Pelota Fina? Hoy va un tema bastante candente, en el cual todos los días va saliendo algo nuevo, una perlita, como estaba diciendo los Chelos. Así que bienvenidos a toda nuestra audiencia. Ok, gracias, Chamba. Pues bueno, un poco para poner los en contexto, en la federación, más bien la primera división en la federación se han puesto de acuerdo ya. Va a haber fútbol nacional, va a haber torneo en lo que resta del 2020. Estamos hablando de el, sería el Apertura 2020, es de lo que estamos hablando, y sería un torneo atípico, distinto, inusual. Estamos hablando de que se jugarían divididos por zonas, en tres zonas, cuatro equipos en cada zona para completar los dos equipos. Y esta ronda no sería eliminatoria, sino que simplemente sería para ubicarlos después en dos hexagonales, que ahí sí van a ser eliminatorias. Y de esas dos hexagonales avanzan cuatro a las rondas de cuartos de final y después a doble partido en cuartos, a doble partido en semis y a un solo partido en la final, que sería ya por diciembre. En teoría se pretende comenzar a principios de septiembre, siempre y cuando también el avance de las fases de la pandemia o de la desescalada que vamos teniendo después de la cuarentena lo vayan permitiendo. También anunció la Federación Salvadoreña de Fútbol que no van a haber descensos, porque se cree que serían muy pocos partidos. En realidad, cada equipo jugaría un mínimo de 16 partidos, los que no clasifiquen después de ese hexagonal, ¿no? Y entonces se cree que son muy pocos partidos sumando esto y que además el clausura sería con el mismo formato y que todos los puntos con todos los puntos se haría una especie de tabla acumulada que definiría el descenso. Son muy pocos como para poder defender la categoría y para haber paliado la inversión que han hecho algunos equipos, sobre todo dos equipos sobre todo el FIRPO, que es el que va a invertir muchísima plata para salir de deudas, las deudas que dejó la administración anterior de este equipo y luego. Entonces, bueno, ese es más el panorama. No hay descensos, pero como última hora, la segunda división decide que siempre se iban a jugar, ahora que el FIFA va a mandar el apoyo económico. Entonces, no hay razón de ser de la segunda si no hay ascensos. Por lo tanto, la federación decide salomónicamente decir, no hay descensos de primera a segunda, pero sí va a haber ascenso, lo que nos dejaría que la temporada 2021 y 22 sería de 13 equipos. Eh, para resumir, a mí me parece todo un despropósito, pero quiero escucharlos a ustedes. Primero, no sé si Denny me puede decir primero qué te parece el campeonato, el nuevo formato que se pretende hacer, la manera como lo han resuelto, y si crees después de esa introducción ya le entramos a la carne en realidad que tiene que ver con las decisiones salomónicas de la federación. Sí, bueno, como vos lo decís, la verdad es que estos últimos días, estos últimos 3 días, para ser exacto, han sido bien prolijos en tema de noticias para el torneo que se avecina, primero con la confirmación que dicen ellos que sí se va a realizar, luego con el tema de la confirmación del formato, cómo van a quedar conformadas las hexagonales, cómo eso va a dar paso
luego a los 2 grupos de 6, luego que se hayan dividido entre grupos por zonas, y ahora con el tema de los ascensos y descensos, y no hay que dejar de lado de que aún entes fuera de la federación, como es el caso del INDES, mencionaba el presidente del INDES, de que él no considera idóneo que el fútbol regrese el 5 de septiembre, él lo ve 50-50, así que quizá todavía haya que ponerlo en un punto de como pendiente de si en realidad va a haber aprobación para que se juegue o no el torneo. Luego con el tema del formato, que es la pregunta puntual, como vos lo decís, y antes de entrar a ver después punto por punto de las últimas cositas que nos ha dado la federación, creo que el formato puede ser válido en cuanto quizás la idea es evitar mucho viaje o que sea tan complicado tener a los equipos moviéndose todos los fines de semana o a veces cuando hay jornada a media semana, aunque al final siempre te acaba complicando un poco porque si vos te fijas, vaya, si dividís el torneo en los 3 grupos, la zona occidental, oriental y la central, te libras precisamente que hay equipos que tengan que recorrer el país de punta a punta, que es una de las cosas que se supone quieren evitar para no andar regando el virus si acaso llega a haber algún contagiado. Pero si después de esas 3, cuando finalicen esos 3 grupos de 4, pasas a hexagonales, ¿qué significa? Que es muy probable que vas a tener un grupo o algún clasificado en esos grupos, en una de esas 3 cuadrangulares, que va a caer en una hexagonal y que muy probablemente le va a tocar viajar de occidente a oriente y no van a haber salido de nada con lo que supuestamente querían evitar. Creo que más que la idea de tener 3 cuadrangulares, lo que tenían que haber apostado era por una idea que en su momento se discutió, que era la idea de tener solo 2 grupos, el centro occidente y el centro oriente, porque de esa manera sí dejabas perfectamente zonificado que los equipos de un grupo se iban a mover solo ahí y los del otro solo ahí. Quizá el problema que le daba eso era obviamente el punto de la cantidad de partidos que iban a disputar, porque al final, si dividías y hacías 2 grupos de 6 y los ponías a jugar 2 vueltas, te daban apenas 10 partidos. Entonces, lo que la federación buscaba en algún momento era que hubiera mayor cantidad de juegos para la hora de que se repitiera el torneo en el Clausura 2021, tener mínimo una temporada aceptable, digamos, pues, y que al final eso se vuelve también discutible por el tema de los descensos que luego vamos a comentar, pero yo creo que le va a dar un poco de emoción al torneo disputarlo así, por cuanto ver cómo las cuadrangulares van agarrando forma y luego ver a la hora del hexagonal cómo quedan armados, y eso sin dejar de mencionar que a la hora que queden armadas las hexagonales y haya que ver cómo se van a cruzar en cuartos de final, más de algún, más de algún se van a dar cuenta que algo no les va a funcionar ahí, estoy seguro, pero luego creo que vamos a poder comentar un poquito sobre eso, y además creo que no quiero que Chamba se duerma tampoco, pues vamos a escuchar a Chamba. Chamba, ¿vos qué pensás? ¿Qué impresión te dio hacia la primera impresión que te dejó este formato? ¿Te entusiasma el formato o qué pensás? Yo creo que el fútbol de El Salvador desperdició una gran oportunidad para poder echar a andar la creatividad. Es decir, el formato puede ser que me guste un poco, por ahí, como decía Deni, hay cosas que se pudieron haber eh, puesto de otra manera. Sin embargo, yo creo, y por lo menos en lo personal, yo pienso que bajo este escenario, una pandemia, he visto en otros países, dejemos las diferencias económicas y todo eso, pero he visto en otros países que a medidas extremas, ideas o soluciones creativas. Entonces, yo creo que este torneo, yo creo que los dirigentes me dan la sensación, me dejan a mí la idea de que solamente les interesa lo económico y lo deportivo en cierta forma, no mucho. Para mí pudieron haber hecho como hizo la MLS, un formato para mí súper, digamos, me llama la atención,
yo voy a ser muy sincero, el fútbol estadounidense no mucho, pero he estado viendo los partidos, el formato a mí me llama mucho la atención. Claro. Yo creo que algo sí se pudo haber hecho acá. Haber visto en qué estadios, cuáles son los que reúnen las condiciones, porque otro tema que aquí nadie ha mencionado es el protocolo. El protocolo que tiene que ser sí o sí. Entonces yo siento que no todos los escenarios lo reúnan. Por ahí puede salir un presidente diciendo, no, sin estadio estamos haciendo las medidas para poder adecuar. El FIRPO comenzó esta semana a trabajar ya, a remodelar el Sergio Torres Rivera. Sin embargo, siempre me queda la duda, no sé qué tanto esas remodelaciones que van a hacer va a ofrecer para que el protocolo se pueda cumplir a un 100%. Entonces yo creo que el fútbol pudo haber ofrecido un formato un poquito más llamativo, sería el término que estaba buscando, hacerlo en una, dos, tres y estadios, y estos que no tenemos muchos, o sea, quizás Santa Ana, el Calero, el Quiteño, y de Oriente, el único que yo creo que reúne las condiciones es el Barraza. Y aquí en la zona central, de Pujatlán. Entonces pudieron haber hecho un formato más llamativo, un formato tipo Copa, donde todos contra todos, en un solo escenario haberse enfrentado. Y no sé, en lo económico también pudo haber sido quizás buscar más patrocinadores. Eso creo que llama más, pero el formato actual siento que hay muchas cosas que quedan en duda. Además, la situación, además la situación ahorita de la escalada, no sé qué tanto va a ser que se va a cumplir que de aquí al 5 de septiembre realmente el fútbol vaya a comenzar. Sí, entonces, sí. En realidad, y aquí estamos hablando personas que hemos pateado esos estadios, que hemos andado por allá, nadie nos ha dado paja acerca de cuáles son las condiciones en que están esos estadios y que no han mejorado probablemente en los últimos 10 años o más. Te digo algo, hay que decir también que de alguna manera se logró jugar, desentrampar, porque la Asociación de Futbolistas negoció con los directivos y lograron establecer que el recorte salarial, en caso de que no haya público, en el momento que se va a iniciar el torneo, va a ser de un 20% y no de un 25% como querían en principio los directivos. Y llegaron a esta negociación, eso me parece que es de lo más importante que se puede rescatar de la actual coyuntura. Ahora, también hay que aclarar a la gente que nos escucha que lo que estamos hablando está en bases muy poco sólidas. Estamos hablando de un torneo que en teoría va a iniciar en septiembre, pero no se sabe realmente, las autoridades gubernamentales todavía no saben realmente cuándo van a ir los casos van creciendo cada día y no se sabe realmente cuándo se va a llegar a esa cuarta fase que es la que permite estos espectáculos deportivos. Ahora, por tanto, incluso se maneja la probabilidad de que al final todo esto se deseche y que realmente el torneo sea un solo torneo que traspase el año nuevo y llegue hasta abril o mayo del otro año, un torneo un poco más largo y que comience cerca de octubre, por ejemplo, que creo que si llega a octubre ya se les haría imposible cumplir con el formato que se les ha ocurrido. Dani, pero a ti no te parece que el debate, o sea, hablamos de los directivos, están hablando de formatos, están hablando de traslados, están hablando de sueldos, están hablando de un montón de cosas, ascenso y descenso, nadie está hablando de protocolo sanitario. ¿No te parece que más bien debería arrancar por ahí el debate? De hecho, sí, el tema del protocolo y de cómo van a aplicar las medidas tendría que ser el gran tema del cual se hablara para saber si el torneo puede disputarse o no, tomando en cuenta de que, como vos lo mencionás, los dirigentes hablan de qué fecha, qué formato, con público, sin público. Al final, precisamente ese con público, sin público, es a lo que más interés creo que deberían ponerle, porque quizá dependiendo de cómo ellos puedan prepararse, es que puedan lograr que se les dé o no la autorización para que el torneo se pueda jugar
quizás hasta independientemente de si ya llegamos o no a la fase en la que se supone que los eventos deportivos puedan volver a disputar. En realidad, el fútbol nacional, quizá vamos a tener que decirlo que ahí es una ventaja que sí tiene que, con excepción de contados equipos, la mayoría de sus asistencias no son masivas. Sin embargo, aún esas asistencias que no son masivas implican un riesgo de contagio, por lo que significa no tener distanciamiento social adentro de un escenario cerrado o donde tenés a la par a una persona que no sabes si es asintomática o no. Entonces, como bien lo mencionan ustedes, pues no hemos escuchado a los equipos hablar sobre inversión en alcohol gel, en inversión en mascarillas, el tema de invertir en pruebas para realizar inclusive a los planteles, a sus entrenadores, a sus jugadores, a sus cuerpos técnicos. No sé en qué momento los dirigentes van a comenzar a hablar de ese tema, o precisamente el asunto de tener claro que si vamos a tener un evento público, si vamos a tener partidos, ¿qué vamos a hacer con la gente a la que vamos a dejar entrar? Porque lo primero que creo que van a pensar es que no vamos a habilitar todos los sectores, pero si no habilitas todos los sectores significa que a todos los vas a apuñar en uno solo. Tendrás que abrir la mayor cantidad de espacio posible. Pero, si, ok, y si abrís la mayor cantidad de espacio posible, ¿cómo garantizas que la gente, pues sí, por el mismo tema social, no se va a ir a sentar a la par de el lleno? Pues si al final la idea de ir al estadio es precisamente ese disfrute de estar a la par de alguien viendo el encuentro. Tarde o temprano, el tema lo van a tener que tocar sí o sí. Y también ahí el punto también puede llegar a ser que aunque ellos lo discutan o aunque pongan medidas mínimas a las que ellos le quieran llamar protocolo, quedará también en la conciencia de la afición a la hora de venir y poder valorar ellos. Las medidas que yo estoy viendo no me dan seguridad y yo quiero ver a mi equipo, pero no me quiero ir a contagiar a un estadio donde no me garantizan que hay algún tipo de control para no someterme a un contagio. Pues, o sea, el punto tarde o temprano lo tienen que tocar. Si ese quizá va a ser el punto que va a hacer que se den cuenta que no pueden manejar la situación y que quizá haya que posponer más el torneo, el tiempo es el que nos va a decir qué van a decir sobre los protocolos. Mira, y eso sin tomar en cuenta no solo el espacio en la gradería misma, sino que la gente que va a llegar en pick-up al estadio, en grupo, la gente que los accesos al estadio, los accesos a los baños, cuando van 40 al mismo tiempo en el tiempo de descanso, etcétera. No es tan fácil la logística, el protocolo. Chamba, 3 equipos. O sea, si ya habían críticas para que si era sostenible, viable un torneo con 2 equipos, ahora 13. ¿Qué te parece? Es decir, eh, no sé qué te pasa por la cabeza cuando te dicen no hay descensos, pero sí va a haber un ascendido más. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando me enteré de eso es un parche. ¿Por qué? Porque todo lo que han decidido ha sido sin pensarlo. Ha sido todo lo que han hecho, todo lo que han puesto sobre la mesa, no lo han analizado bien. Es como una cascada. Ellos dijeron, bien, o sea, la primera división, como ente autónoma, dijo, yo quiero hacer el torneo, pero yo no quiero descenso. ¿Y por qué no quieren eso? Si en los mismos estatutos está el hecho de que ahora han cambiado el formato ha sido por una pandemia, pero eso no quiere decir que quitan el descenso solo porque ellos dicen que sí. Entonces, es la culpa aquí la tiene la federación, porque la federación está para regir. Pero si dentro de la misma federación hay personas que están en la primera división, obviamente no se van a meter el cuchillo ellos mismos. Y volvemos a las discusiones que tienen años y años de escuchar, es que no hay orden, que toman las decisiones sin pensarlo. Pues para mí hubiesen dicho, ok,
aceptemos el descenso, porque tiene que ser así, pero ya 3 equipos, si con 12 están mal, y desde el momento en que decidieron pasar de 10 a 12, ellos pensaron que iba a mejorar. Esos fueron los argumentos que dijeron los dirigentes. El fútbol se va a volver más atractivo, vamos a poder poner otro formato como lo tienen en México. Pero ¿hay alguien que ha analizado si realmente ha funcionado? Sin ser experto en economía, les puedo asegurar que eso, en lugar de haber mejorado, ha empeorado. Y aparte de eso, ha dejado en evidencia que el fútbol salvadoreño va hacia atrás. ¿Por qué? Porque si no, entonces tendrían más patrocinadores. Pero se pasan quejando de que no tienen dinero. Por ahí escuché que la segunda división en un principio había dicho que no y de pronto dice que sí, y que subieron un comunicado y se le cuestionó, se le preguntó al presidente de la segunda división si tenían la capacidad económica para poder subsistir, la capacidad económica para todos los protocolos. Él obviamente en sus relaciones públicas va a decir que sí, pero realmente nosotros que hemos estado en esas canchas sabemos que no. Claro. A duras penas les alcanza para pagarle a los árbitros, ya me van a venir a decir a mí que sí tienen para protocolos. Y estos protocolos no es, hagámoslo medio así. ¿Me entienden? Entonces, a mí, no, o sea, está totalmente mal. Sí. Y en lugar de ir hacia adelante, van hacia atrás. Todo lo toman en beneficio de ellos mismos, a corto plazo, a que puedan tener dinero de aquí a fin de mes para poder pagar. Un poco para poner en contexto Perdón, sí, Marcelo, de hecho lo que menciona Chamba me parece bastante interesante porque todos nos estamos fijando en el torneo de primera división, pero no estamos viendo hacia el torneo de segunda y tercera también cómo van a funcionar. Yo creo que a ellos no les va a complicar tanto el tema de formato, toda vez que la tercera ya está dividida por zonas y la segunda ya tiene sus 2 grupos. No tendrían por qué tener problemas. El punto en realidad con esas 2 ligas va a ser el cumplimiento de protocolos que ni a la primera se le está ocurriendo ahorita. Vamos a federación, cómo lo va a resolver y qué les va a exigir para que funcionen esas 2 ligas. Claro. Deni, un poco para poner en contexto, estamos hablando que tanto el FIRPO, su presidente deportivo, le llaman ahora, no sé qué, ni qué es eso, pertenece, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación, y bueno, obviamente el directivo del Marte, Hugo Carrillo, es presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿No te parece que por ahí ha ido un poco, eso un poco para explicar el conflicto de intereses del que hablaba Chamba a la hora de decir el tema de los descensos y los ascensos? ¿No te parece que lo han hecho un poco al revés? Además del obvio conflicto de intereses, pero que lo han hecho un poco al revés, así como cuando hicieron lo del Once Deportivo, que le dieron el título, después se dieron cuenta que no podían, se lo quitaron y lo dejaron en CONCACAF, después lo tienen que decir. ¿No te parece que la federación de nuevo está haciendo las cosas al revés? Sí, o sea, la sensación que me da es un poquito, como lo decía Chamba, que deciden solo para el momento, en lugar de valorar cuáles van a ser las secuelas y consecuencias a largo plazo de lo que están decidiendo. O sea, lo hacen tomando como referencia la eterna cultura de salvadoreño, de que tenés el problema enfrente y lo que haces es que lo tiras adelante, donde ya no lo puedas ver, pero tarde o temprano te vas a volver a topar con él y cuando te lo volvás a topar, lo volvés a tirar para adelante y solo vas tirando la pelota. Si en algún momento yo dejo de estar al frente y llega otro, pues entonces que lo resuelva el otro cuando él se vuelva a encontrar con la piedra. El tema ese de los no descensos, y obviamente tiene mucho que ver el tema que Firpo y Marte regresen a primera división. Y a mí me llamó la atención cuando vos hacías la introducción y hablabas de todo el contexto y el argumento que ellos han presentado de que supuestamente no sería una cantidad de partidos suficientes, pero sometámoslo al escrutinio entonces, porque nosotros vemos una temporada con un torneo de 12 equipos, te da 2 vueltas, 22 juegos. Si agarras la apertura y el clausura, te da entonces 44 partidos.
pero agarremos las temporadas antes que precisamente aumentara la primera división a 12 equipos, cuando eran 10. Eran temporadas de 36 partidos. Sí. 36 juegos para defender la categoría. Si nosotros agarramos el formato con el que se va a jugar en la apertura y que tendría que replicarse en el clausura, y decimos que cada equipo va a jugar al menos 16 partidos, significa que estamos hablando de una temporada de 32 juegos. O sea, son 4 partidos menos que las temporadas normales cuando el torneo era de 10 equipos. Entonces, Y ¿qué nadie se significa? quejó antes. Y nadie se quejó, exacto. O sea, era una cantidad aceptable de partidos. De hecho, no nos compliquemos. Si había equipos que descendían ya en la jornada 30 o en la jornada 31. Entonces, ¿qué significa? Que cuando hay equipos malos, van a descender en el tiempo que les toca, pues sin necesidad de si hasta la 35 puedo llegar o hasta la 36 puedo llegar a intentar salvarme. Yo creo que 32 jornadas es un buen parámetro. Al final, todos los equipos van a jugar 32 partidos. No es que un equipo solo tenga 16 jornadas para salvarse o no, de lo que depende de la planificación que ellos puedan tener y de las plantillas que puedan conformar también. Obviamente, sí pesa el hecho de la inversión que tienen que hacer, porque obviamente nadie se quiere arriesgar a poner tanta plata en un equipo y, bueno, dentro de un año vuelvo a descender y ahora cómo hago para volver a primera división. De hecho, recordemos que a Hugo Carrillo ya le pasó. Ya descendió con Marte un año, pagó la compra de la categoría $100,000 para un año después volver a descender. Entonces, él ya sabe lo que se siente hacer ese gasto y perderlo todo de un año para otro. Obvio que no quiere repetir la experiencia. El problema, ¿cuál es? De que de aquí a un año, cuando entonces si vaya a haber ascenso, vamos a tener una liga de 13 equipos. Y entonces, ¿qué? Volvemos a cambiar el formato y ahora, ¿qué se nos va a ocurrir para hacer un nuevo formato? Porque entonces ya no les va a caber hacer 2 grupos por zona, ya no les va a caber 2 hexagonales, o ya no, ni siquiera sabemos de aquí a un año cómo va a estar la situación de la emergencia o la pandemia inclusive, como para valorar si pueden hacer un todos contra todos de 4 vueltas. Entonces, yo creo que la decisión no ha tenido la discusión suficiente, y cuando digo discusión me refiero a una discusión con sustento y argumento pensando en consecuencias a largo plazo y no solo una discusión cómo resolvemos para hacer lo que yo quiero. Ese es el problema, que no están buscando respuestas para darle estabilidad al fútbol, sino que están buscando respuestas para cómo hacer para cumplir el capricho que yo quiero hacer ya. Sí, de verdad que yo lo que lamento es que probablemente lo estamos hablando ahorita y después la Federación de Fútbol seguramente se va a echar para atrás y después va a decir 14 o después va a decir 10 o después, es decir, no, no son serios al respecto. Creo que no hacen un planteamiento integral de lo que está pasando, y yo creo que también, insisto, me parece muy importante lo que dice Denny. Segunda y tercera se están lanzando así a jugar así por así y no tienen ni idea acerca de cuánto les puede llegar a costar el protocolo. Es decir, la federación no les va a cobrar exactamente todo el protocolo, y ahí está el tema de los traslados, está el tema de... y claro, FIFA ha dado, y van a jugar las reservas también, ¿no? 17 han dicho que no porque son menores de edad, y entonces ya es un tema un poco más complicado. Bueno, se nos ha ido acabando el tiempo, se pasa volando el tiempo definitivamente. Chamo, un resumen final antes de despedirnos acerca de cómo ves la situación del fútbol salvadoreño, y si crees que los contagios en alza realmente logran permitir que haya un campeonato en lo que queda 2020. Si estás seguro que va a haber campeonato 2020 a esta altura ya. Yo creo que no habrá, porque los contagios siguen triplicándose, cuadruplicándose, y aparte de eso, yo creo que este escenario que tuvieron la oportunidad para poder medio limpiar su imagen, si yo fuera empresario y puse en duda o pensaba mal de los dirigentes del fútbol, y dije, no, hoy sí voy a confiar en ellos. Después de toda esta solución, después de todo este conflicto, de todos estos problemas provocados por la pandemia,
necesitan ideas inteligentes. Ninguna idea inteligente ha tenido la federación. Entonces, yo como empresario no invertiría ni un 5. Entonces, yo creo que es en lugar ellos de sacar oro o sacar petróleo de esta oportunidad, se han quemado ellos mismos. Yo creo que si aquí al 5 de septiembre el gobierno no les autoriza a reactivar de nuevo el fútbol, ¿qué les va a tocar? Volver a pensar de manera probable torneo, que ya no van a ser tantos partidos, ahí solo vamos a hacer series directas y ya. Eso se lo pudieron haber ahorrado desde el principio. Entonces yo creo que va a depender de cómo vaya la situación en El Salvador de la pandemia, que yo la veo muy difícil. Los dirigentes pudieron haber medio limpiado su imagen y no lo han hecho. Siempre los intereses económicos son los que se imponen y no la razón ni lo deportivo. Y segunda y tercera división, algo que me preocupa y me gustaría para ir finalizando también es ¿qué van a hacer si de pronto un jugador es asintomático? ¿Qué protocolos no solamente protocolos para proteger que no se infecten, sino que qué van a hacer con los jugadores que de pronto sean asintomáticos y contagien? Okay. ¿Entienden? Si en la MLS ha resultado jugadores que les han hecho pruebas, y no solo una, les han hecho 2, 3 pruebas, y de pronto sale positivo, eso es lo que realmente me preocupa. Yo más bien creo 2 escenarios. Uno, en el cual no se realice porque la misma situación no vaya mejorando. Y 2, es muy probable que el torneo inicie y que hayan contagiados y que hayan casos positivos y eso perjudique más al fútbol. Ok, ojalá que no suceda eso, Chamba. Pues nada, yo estoy de acuerdo. Yo no he escuchado ningún otro campeonato que tenga intenciones de regresar en lo que queda 2020, sin que lo primero que hayan puesto sobre la mesa ha sido las pruebas de COVID para los jugadores y para el staff y cuerpo técnico y toda la industria que rodea a los equipos de fútbol. Incluso Guatemala y Honduras han hablado de eso. Ha sido lo primero que han negociado a la hora de pensar en un retorno al fútbol. Aquí nadie, no he escuchado al primer directivo hablando acerca de pruebas de COVID-19 y es lo primero en que empezó en otras ligas. Denny, un resumen, palabras finales de lo que te ha quedado. La verdad es que el escenario es bien difícil y arriesgado como para valorar. Ahora es más arriesgado inclusive que la última vez que conversamos del tema. Yo me atrevería a decir que no va a haber una aprobación de parte de autoridades, tema de salud, y que tarde o temprano les van a jalar las orejas y les van a decir, dejen de estar pensando que van a poder jugar, mejor díganos cómo van a aplicar los protocolos y cuando tengan los protocolos quizás podemos valorar si les damos permiso o no. Claro. Quizás en lo que no ha pensado en este momento la dirigencia del fútbol de primera división. Como la idea y el objetivo al final de ellos es saquemos el torneo sí o sí, como sea, y por eso le han dado vueltas a los formatos. Creo que en algún momento hay que intentar ponerse en los zapatos de ellos, no para justificarlos, sino para intentar entender la importancia de, pues sí, imagínate, paras un torneo 6 meses, solo jugás medio torneo después para completar una temporada. ¿Qué va a significar eso a largo plazo para recuperar tema de participaciones internacionales, tema de contratos? Obviamente, la idea de que hay que jugar sí o sí, creo que sí está justificada y sustentada en las consecuencias de no jugar, pero precisamente por el riesgo de lo que se puede perder, es que hay que ser más cuidadoso todavía y es que no hay que perder de vista que entonces hay que garantizar que lo vas a hacer con todas las medidas para evitar comenzar y darte en los dientes y que te toque cerrar todo por no haber planificado de la mejor manera. Yo creo que lo que está faltando es eso, más planificación con vistas a consecuencias a largo plazo, en lugar de
buscar planificar para sacar ya el asunto como sea, como salga. Claro. Visión a largo plazo quizás es la que falta. Fíjate que importante lo que decís, porque yo creo que dentro de la mesa que se ha sentado a discutir o a valorar, está la federación, han estado los árbitros, han estado los jugadores, la primera división, como sí, los directivos de los equipos, pero no se sentó el INDES ni el Ministerio de Salud. Yo creo que son al final los que van a terminar tomando la decisión y de ellos no hemos escuchado hablar sobre su opinión. Bueno, este es un tema que seguro vamos a revisitar pronto, porque eso va cambiando cada día, cada día que pasa va cambiando. Pero nada, les agradecemos por su sintonía de nuevo. Esperen mañana otro capítulo más de La Pelota Opina y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Hasta la próxima.